Buenas noches, mi nombre es Marioneida Correa Joaquín y en el día de hoy les voy a explicar cómo desarrollé el ejercicio 1, tarea 3 de las fuerzas al movimiento. Para este ejercicio escogí la letra A, análisis experimental. Entonces el ejercicio 1 nos dice construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 1. Se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. Nos dice que al llegar al final del plano inclinado, la bolita continúa su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de rugosidad. En cada superficie, la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. Entonces, nos dice que registremos los siguientes datos: la masa de la bolita, el ángulo de inclinación, la altura inicial del plano inclinado y la distancia recorrida para la bolita antes de detenerse en la superficie horizontal, distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. Y nos dan los siguientes datos, que es la masa 0.2, el ángulo θ serían 30 grados, la altura 0.8, la distancia 1 sería 0.9, la distancia 2 1.2 y la distancia 3 1.5. Para esto lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado, el cual tuvimos la siguiente gráfica. Como paso 1 vamos a hacer el análisis en el plano inclinado. Para esto debemos tener en cuenta el peso, que se descompone en componente paralela y componente perpendicular. La componente paralela es masa por gravedad por sin de θ, el cual es el responsable del movimiento, y la componente perpendicular, que es masa por gravedad cos de θ, es la que se encarga del balance para la normal. La normal perpendicular del plano es normal igual a masa por gravedad por cos de θ. Como paso 2 vamos a realizar las ecuaciones del movimiento del plano inclinado. Para esto vamos a aplicar la segunda ley de Newton en la dirección paralela al plano, el cual es masa por aceleración es igual a masa por gravedad por sin de θ. Entonces para esto vamos a cancelar la masa y vamos a despejar la aceleración. Entonces nos quedaría aceleración es igual a gravedad por sin de θ. Entonces al reemplazar los datos nos quedaría aceleración es igual a 9.81, que viene siendo la gravedad, por sin de θ, que el sin de θ, como son 30 grados, entonces al hacer esta operación nos queda 0.5 y esto al resolverlo nos da 4.905 metros sobre segundos cuadrados. Como segundo tenemos el diagrama de cuerpo libre en la superficie horizontal. Este es el diagrama. Y para esto, como paso 1, vamos a hacer el análisis de la superficie horizontal. Entonces, el peso es masa por gravedad, el cual sigue actuando hacia abajo. Cuando la bolita se mueve sobre la superficie horizontal, la fricción es la que tiene la bolita. La fuerza de fricción está dada por fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, donde la normal es la fuerza normal, que en este caso es igual al peso de la bolita. Sería N igual a masa por gravedad. Como paso 2 vamos a realizar las ecuaciones del movimiento en el plano inclinado. Para esto debemos tener en cuenta que la bolita se detiene debido a la fricción, porque la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración negativa. Entonces tenemos como ecuación fuerza de fricción es igual a la masa
por aceleración negativa. Entonces sustituimos la normal, nos quedaría fuerza de fricción cinética, masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Entonces nos quedaría fuerza de fricción cinética es igual a aceleración por la gravedad, sobre la gravedad. Como tercero, vamos a calcular el coeficiente de fricción cinética para cada superficie. Para esto vamos a hacer el cálculo de aceleración en la superficie horizontal. Vamos a usar la fórmula de movimiento uniformemente acelerado. V es igual a 0, que es la velocidad al final, U viene siendo la velocidad al final del plano inclinado, A es la aceleración, que será negativa, y X es la distancia recorrida en cada superficie. Ahora vamos a calcular la velocidad al final del plano inclinado. Para esto usamos la energía potencial inicial, que se convierte en energía cinética al final del plano inclinado. Entonces vamos a sustituir los valores. Si sustituimos altura, viene siendo, equivale a 0.8 metros, entonces nos quedaría 2 por 9.81, que es la gravedad, por 0.8, que es la altura, y esto nos equivale igual a 15.696. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada de esto y nos da 3.96 metros sobre segundos. Ahora vamos a calcular el coeficiente de fricción cinética para cada distancia. Para esto tenemos en cuenta la siguiente ecuación. Aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por distancia. Entonces vamos a sustituir B, que equivale a 3.96 metros sobre segundos. Entonces, para la distancia 1, que equivale a 0.9 metros, la aceleración 1 nos quedaría 8.72 metros sobre segundos cuadrados. Y el coeficiente de fricción cinética equivale a 0.89. Para la distancia 2, que equivale a 1.2 metros, la aceleración quedaría 6.54 metros sobre segundos cuadrados y el coeficiente de fricción quedaría 0.67. Y para la distancia 3, que equivale a 1.5 metros, la aceleración sería 5.23 metros sobre segundos cuadrados y el coeficiente de fricción sería 0.53. Ahora nos piden que respondamos las siguientes preguntas. La 1 nos dice, ¿cómo cambiarán los resultados experimentales si duplicaras la masa de la bolita? El coeficiente de fricción dependería de la masa de la bolita. Justifica tu respuesta utilizando las ecuaciones de dinámica. Para darle solución a esta pregunta debemos tener en cuenta la energía potencial inicial, que equivale a masa por gravedad por altura. Y esto nos quedaría energía potencial es igual a 2 por masa por gravedad por altura. Y la energía cinética al final del plano inclinado sería igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Entonces nos quedaría energía cinética es igual a 1 medio por 2 por masa por velocidad al cuadrado. Igualando la energía potencial y cinética nos quedaría 2 por masa por gravedad por altura es igual a masa por velocidad al cuadrado. Y esto nos quedaría velocidad al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura. La velocidad al final del plano inclinado depende de la masa. Entonces nos quedaría velocidad es igual a raíz 2 por gravedad por altura. El coeficiente de fricción se calcula como coeficiente de fricción es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad por distancia. Dado que velocidad no depende de la masa del coeficiente de fricción, tampoco depende de la masa de la bolita. La fuerza de fricción se incrementa como la masa, pero también lo hace la fuerza normal, manteniendo constante el coeficiente. Al duplicar la masa no afecta el coeficiente de fricción, ya que este es una relación adimensional que depende de las propiedades de las superficies de contacto.
Ahora me pide que responda la siguiente pregunta. Si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales? Me pide que explique la relación entre la aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal. Para darle solución a esta pregunta debemos tener en cuenta el efecto de aumentar el ángulo de inclinación. Si el ángulo de inclinación del plano aumenta, la situación cambia de la siguiente manera. La aceleración a lo largo del plano inclinado. La componente, la gravedad que actúa a lo largo del plano inclinado, es gravedad por sin de teta a mayor ángulo. Este componente aumenta, lo que incrementa la aceleración. Entonces tenemos que la aceleración es igual a gravedad por sin de teta. La velocidad al final del plano inclinado es velocidad igual a raíz 2 por gravedad por altura. Si altura se mantiene constante pero el ángulo aumenta, la longitud del plano inclinado disminuye, lo que puede afectar la velocidad dependiente de la altura. La distancia recorrida en las superficies horizontales, la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal será mayor si el ángulo es mayor, lo que resulta en una mayor distancia recorrida antes de detenerse, dado que el coeficiente de fricción cinética es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad por distancia. Si la velocidad aumenta, la distancia también aumentará. Un mayor ángulo de inclinación incrementa la velocidad al final del plano inclinado y por lo tanto la distancia recorrida en las superficies horizontales. Ahora me pide que le dé respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción? Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de detención y con la distancia recorrida? Para darle solución a esta pregunta, debo tener en cuenta la relación entre el tiempo de tensión y el coeficiente de fricción. El tiempo que tarda la bolita en detenerse está relacionada con la aceleración debida a la fricción. La aceleración de frenado es igual al coeficiente de fricción por gravedad negativa. El tiempo de tensión se puede calcular usando la ecuación de movimiento, que es aceleración es igual a velocidad inicial negativa más aceleración por tiempo, donde la velocidad es igual a 0 al detenerse. Entonces nos quedaría 0 es igual a velocidad inicial, coeficiente de fricción por gravedad negativa, nos quedaría tiempo es igual a velocidad inicial sobre coeficiente de fricción por gravedad. Esto muestra que el tiempo de tensión es inversamente proporcional al coeficiente de fricción, si se reduce el coeficiente de fricción. El tiempo de tensión aumenta ya que se necesita más tiempo para detenerse, y la distancia recorrida aumenta ya que la bolita seguirá moviéndose más lejos antes de detenerse. Si se reduce el coeficiente de fricción, el tiempo de tensión aumenta y la distancia recorrida también aumentará. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.